Hola, gusto en saludarles. Un día como hoy, 13 de marzo, sufrió sepultura Juan René Verdesia Sánchez. Juan René fue el abuelo de Díaz Niurka Salcedo Verdesia, pero más que abuelo fue el padre. Fue el señor que crió a Díaz Niurka, la periodista independiente, la activista que se convirtió en muy incómoda para el régimen cubano y hoy sufre el exilio debido a ese régimen que desgobierna la isla. Juan René falleció cuando ella estaba presa. Fue apresada ella por su idea, por pensar diferente, por alzar su voz por Cuba, por luchar por usted cubano. Y nosotros estrenamos el documental Díaz Nurka, la muchacha del pantalón amarillo del realizador Hans Semo. Lo estrenamos el pasado domingo, justamente el día 10 de marzo, el día que falleció Juan René. Pero hoy él estuvo 3 días congelado para ver si por fin el régimen le daba la posibilidad a Díaz Niurka de darle su último adiós, y nunca lo hizo el régimen. Y por eso hoy, en honor a este señor que fue sepultado un día como hoy, y que Díaz Niurka nunca más pudo abrazarlo ni despedirse de él por culpa de esa tiranía cruel comunista, queremos, en homenaje a Juan René Verdesia Sánchez, retransmitirle a ustedes la segunda parte de este documental Díaz Nurka, la muchacha del pantalón amarillo, del realizador Hans Semo. Les propongo ver esta segunda parte desgarradora, donde ella cuenta toda la crueldad del régimen cubano. Así que veamos esta segunda parte del documental del realizador Hans Semo, Díaz Nurka, la muchacha del pantalón amarillo, en honor a Juan René Verdesia Sánchez. Bendiciones a todos los cubanos. Yo, como digo, nadie nace oponiéndose a un sistema que cuando tú vas a la escuela te dicen una cosa y tú tienes que descubrir por sí sola que es otro. Mi papá, muy humano, creo que la parte humana esa mía es de él. Mi papá, que es mi abuelo, porque soy criada de abuelo. Y mi hijo me volvió opositora. El amor tan grande que yo podía tener a mi hijo. Mi hijo es mi vida, mi motor impulsor, mi confidente, mi amigo, mi único hijo biológico. Mi hijo me lo descubre en un osteosarcoma parodontal, es operado, y empecé a denunciar que no estaba de acuerdo con el sistema de salud por las cosas que veía en los hospitales, las injusticias, que había que pagar muchas cosas y no puede ser posible que quien pague tenga un mejor trato que las personas humildes, que de eso no es lo que habla la supuesta revolución cuando dicen que es un sistema de salud gratuito y debe ser parejo para todos. Y ahí empezaron mis denuncias, empecé a acudir a la Plaza de la Revolución a hacer denuncias, a quejarme, y empezaron a verme de una manera diferente. Mi hijo, paso seguido de ser operado de osteosarcoma, empiezan a ponerle tratamiento de quimioterapia y el exceso de quimioterapia le provoca una leucemia linfoblástica aguda, y es ahí que ellos me recogen y me encarcelan. 18 meses que perdí a mi padre sin el derecho a despedirme. Mi padre no aguantó que su hija estuviese presa. Mi padre es mi abuelo, quien me crió. Fue un domingo, un 13 de marzo, desperté muy mal. Desperté mal porque el día antes a mí me pusieron a trabajar en un hospital, limpiando pisos en un hospital. Una persona que venía de trabajar en la vivienda. Ellos trataban de desgastarme, pero sobre todo pusieron a trabajarme en una sala donde se hacían legrados, que para mí es muy chocante porque siempre has defendido los derechos de los niños. Y a mí me tocaba con estas manos limpiar los frascos de todos esos niños. Cuando le graban a la mujer todos esos niños hechos trozos, me tocaba meter mis manos y limpiar esos frascos. Eso me tocaba. Y yo durante esas 8 horas que yo tenía que trabajar, yo sufrí esos legrados. La dictadura lo sabía. Y en ese momento en que yo estaba trabajando, podía acceder al teléfono y podía hablar con mi papá. Y yo le hice una llamada el día antes. Y le reclamé porque llevaba ya 12 meses y él no había tenido el valor de ver
Y él me dice que no tenía el valor de verme vestida de presa. Y yo le exijo, pero le exijo con carácter. Le dije, ese no es el padre que tú me has demostrado ser. Porque el hecho que yo esté vestida de presa no quiere decir que yo soy una mala persona. Yo estoy presa por defender mis derechos y los de tus nietos. Y tú debes tener el valor de venirme a ver en estas condiciones. Mi padre no pudo hablar. Mi padre se quitó el teléfono y cogió el teléfono de mi abuela y me dijo que le diera tiempo. Yo me fui para la prisión y no dormí. Estaba muy inquieta. Por la mañana desperté y yo era domingo. Todos los domingos utilizaba el tiempo en hacer muñequitas de trapo para que las mamás les regalaran a sus niños. Y ese día me levanté, sentía que yo tenía un mal carácter, pero no sabía por qué. Dije que quería quedarme bajo el mosquitero y que no quería que nadie me molestara. Es entonces que cuando me meto bajo el mosquitero, después que hubiesen hecho el recuento, me llama la oficial que estaba de guardia, que de hecho tenía el mismo nombre que yo, y de Lisa, y me dice, Tocaya, necesito que te pongas completo uniforme y vayamos a la jefatura. Cuando yo salgo, yo tuve esta expresión, hoy el día está feo y no me gusta. Ella me dice por el camino, Yasmirka, y de Lisa, ¿te tomaste tus medicamentos? Cuando ella me dice eso, yo automáticamente, el que estaba enfermo era mi hijo, el que estaba en un tratamiento era mi hijo. Yo le dije, ¿qué le pasó a mi hijo? Y ella me dice, no, a tu niña no le pasó nada. Pasa algo y ella no me contesta. Pero teníamos que pasar una puerta y otra puerta y otra puerta. Y yo sentía que yo no adelantaba. Cuando llego a la puerta donde está el jefe de la guardia, que era el mayor, me dice con estas palabras. Estaba mi esposo con la cabeza abajo, sin levantar la cabeza. Y el oficial me dice, yo le dice a Daniel, se murió tu papá. Así. Yo no te puedo describir ahora hasta dónde yo me fui a arrastrar. Conclusiones, yo me fui arrastrando buscando la salida de la unidad. El instinto me daba por querer salir. Me tuvieron que inyectar ahí mismo y desperté en la enfermería. Se pidió que me dieran conduce para ver a mi papá. No, mi papá estuvo 3 días en congelación. Yo no vi a mi papá. No pudiste verlo. ¿Y tu papá vivía en la provincia de Artemisa igual ya? Mi papá vivía en Manzanillo. En Manzanillo. Exacto. Y él no había tenido el valor de venir a verme, Claro. Porque no quería verme con ese uniforme. Él me decía, yo no tengo el valor de verte vestida de presa. No tengo valor, no, yo lo saco. Mi mamá me cuenta que él lloraba, que él quería tener el valor de verme, porque él necesitaba verme, pero no lo aguantaba. Eso se estuvo pidiendo conduce. Incluso yo planteé que si me llevaba para Granma, yo me quedaba en Granma, no me importaba que fuera en la peor prisión del mundo. Yo lo único que pedía era poder ver a mi papá, despedirme de mi papá. No fue posible, fue denegado. Ya le digo, mi papá estuvo 3 días en congelación esperando porque yo pudiera despedirme y me fue denegado.